Hola, mi nombre es Verónica López. Mi grupo está conformado por Samuel Agudelo, Mariana Pineda, Catalina Castañeda y Valeria Suárez. Hoy vamos a hablar acerca de los poemas de física, hechos por nuestros compañeros el periodo pasado con la intención de ver qué tan buenos son. Primero, los puntos a tener en cuenta. Su relación con el tema a tratar, cómo se relaciona con fórmulas de dicho tema, cómo se relaciona con leyes y características del tema, el uso de palabras y por último su contenido. A continuación haremos la lectura del primer poema. Todo bajo un árbol empezó, la manzana de repente cayó, y un joven Newton en su cabeza sintió la física fundamental. Así se proclamó: inercia, dinámica, acción, reacción. Leyes que rigen el movimiento cruciales para el entendimiento del universo. Sus usos ahora son inimaginables. La humanidad se deleita con su descubrimiento. Estas nuevas leyes a la industria se expandía y a la guerra y destrucción también se encontró. El conocimiento y su uso se pone en cuestión. El humano ambicioso y sumergido en la codicia crea formas de transporte hacia el vacío. Su plan, conquistar la luna, aposta de que conquista ese vehículo lleva personas, pero a veces una bomba transporta también. Todo bajo un árbol empezó, la manzana de repente cayó y un joven Newton en su cabeza sintió el peso de la construcción y destrucción que creó. Puntos positivos. Habla directamente de las leyes de Newton. Primera ley, ley de la inercia. Segunda ley, ley de la fuerza y la aceleración. Tercera ley, ley de acción y reacción. Cuenta la historia de cómo se crearon las leyes. Cuenta los efectos que estas leyes tuvo en él. Cuenta cómo las leyes de Newton han hecho grandes cosas por el desarrollo global. Puntos negativos. Al principio tiene un estilo en rima y al final ya no lo usa ese mismo estilo de rima. Tiene algunas palabras redundantes y la letra es poco legible. Voy a explicar la referencia a la manzana. El poema menciona cómo todo bajo un árbol empezó, cuando una manzana cayó, aludiendo al famoso relato de Isaac Newton observando la caída de la manzana, lo que lo llevó a formular la ley de la gravitación universal. Impacto en la industria y la guerra. El poema señala que el descubrimiento de estas leyes no solo impulsó a la industria y la tecnología, a la industria la expandió, sino que también se utilizó en la guerra y la destrucción. A la guerra y destrucción también se encontró. Esto resalta cómo el conocimiento científico puede tener aplicaciones tanto como destructivas como constructivas. Exploración espacial. Se menciona la conquista de la luna. Su plan era conquistar la luna, indicando cómo las leyes de Newton son cruciales para los viajes espaciales y la exploración. Reflexiona sobre la dualidad del conocimiento y su uso. Una bomba transporta también. Esto implica que el mismo conocimiento que permite avances tecnológicos y científicos también pueden ser utilizados para la destrucción. En resumen, el poema conecta las leyes de Newton con su origen, que es la manzana, su contenido, las tres leyes del movimiento y su amplio impacto en la humanidad, desde la industria y la exploración espacial hasta su potencial destructivo. Les voy a explicar la primera ley de Newton, ley de la inercia. Un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose con velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Esta ley establece que la inercia es la tendencia de los objetos a resistir cambios en su estado de movimiento. Segunda ley de Newton, ley de la fuerza y la aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esta ley se expresa matemáticamente como F igual ma, donde F es la fuerza neta, m es la masa del objeto y a es la aceleración. Esto significa que una fuerza mayor produce una mayor aceleración y un objeto más masivo requerirá una mayor fuerza para lograr la misma aceleración. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa
que si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el objeto A. Esa ley explica intenciones de fuerza entre dos cuerpos. Frase sobre la tercera ley de Newton. No es venganza, es ley de Newton. Para cada reacción hay una reacción. Esto se puede aplicar en la vida cotidiana demasiadas veces. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la frase que dice el que está quieto se deja quieto? No sabemos cómo las personas pueden reaccionar frente a nuestros comportamientos. La relación entre la tercera ley de Newton y la idea de venganza es metafórica y no tiene un fundamento científico directo. La tercera ley de Newton describe cómo las fuerzas interactúan entre dos objetos, mientras que la venganza es una respuesta emocional y personal ante una acción percibida como dañina. La frase "no es venganza, es ley de Newton". Para cada acción hay una reacción. Utiliza un juego de palabras para ilustrar la idea que nuestras acciones tienen consecuencias. En lugar de enfocarse en la idea negativa de la venganza, utiliza la tercera ley de Newton como una metáfora para resaltar la noción de que nuestras acciones pueden generar reacciones. En resumen, la relación entre la tercera ley de Newton y la idea de venganza en esta frase es puramente metafórica y simbólica, y no presenta una conexión científica directa entre ambos conceptos. Para agregar algo más, quería decirles este párrafo que me pareció muy interesante de analizar. Se podría decir que para llegar a alguna parte debemos dejar algo atrás. Eso se aplica perfectamente a nuestras vidas, al hecho mismo de querer cambiar algo hacia una vida más próspera, libre y llena de abundancia. La única manera de lograrlo es abandonar nuestras creencias autolimitantes, que nos mantienen atados a pensamientos de pobreza y miseria, no solo económicamente, más importante aún, mental y espiritualmente. El logro, el éxito y la riqueza solo se hace presente para aquellas personas que tomaron la iniciativa de cambiar radicalmente su vida, de dejar atrás aquello que los mantuvo ancladas a un lugar al que no pertenecían ni deseaban estar. Este párrafo es una metáfora, que quiere decir que debemos dejar nuestra zona de confort por buscar algo nuevo y descubrir una nueva vida. Se refiere a que si no te mueves no pasará nada. Tienes que accionar y moverte para que las cosas pasen. La ley de la inercia es uno de los principios fundamentales de la física, específicamente en el ámbito de la mecánica clásica, y es la primera ley hecha por Isaac Newton. Una frase que puede describir esta ley es: la ley de la inercia nos enseña que el movimiento no se detiene por sí mismo, necesita una fuerza para cambiarlo. Cuando dice que el movimiento no se detiene por sí mismo, Esto significa que un objeto que se mueve no se frenará ni se detendrá sin intervención de una fuerza externa. Un ejemplo de esto puede ser un balón rodando en una superficie lisa. El balón nunca parará a menos que algo lo detenga. Cuando dice, necesita una fuerza para cambiarlo, eso significa que el objeto en movimiento cambie su velocidad. Ya sea en movimiento o no, debe aplicarse una fuerza externa. Bueno, esta ley también nos recuerda la importancia de las fuerzas externas en cualquier cambio significativo, ya sea que estemos tratando de cambiar un ámbito personal, mejorar una situación profesional o simplemente entender cómo funcionan las cosas a nuestro alrededor. Reconocer la necesidad de una fuerza para iniciar, detener o redirigir el movimiento es crucial. Este principio nos anima a identificar y aplicar las fuerzas necesarias en nuestra vida para lograr los cambios deseados, sean estos físicos, emocionales o conductuales. Bueno, unos ejemplos podrían ser los hábitos y rutinas. Voy a hablar de las rutinas diarias. Una persona que ha establecido una rutina diaria seguirá realizando las mismas actividades a menos de que ocurra un evento o decisión que actúe como una fuerza externa cambiando esa rutina. Esto puede referirse a que van a haber cosas que nos hagan frenar, cambiar de opinión, o sea, cosas que no nos dejan avanzar, pero hay que seguir adelante a pesar de todo, porque los seres humanos necesitamos encontrar el éxito de nuestra vida.
Yo opino que deberíamos seguir adelante en nuestras vidas, pase lo que pase, y no dejar todo atrás y detenernos. Hay que hacer las cosas bien para obtener cosas buenas en nuestra vida. Bueno, por otra parte, también quería hablarles sobre la segunda ley de Newton, ya que hay muchas cosas interesantes. Bueno, la segunda ley de Newton, podemos decir que esta puede verse como una expresión de nuestro deseo más íntimo de avanzar en la vida. Si queremos que algo cambie, necesitamos aplicar la fuerza en dirección de ese cambio deseado. Entrando más en contexto, en un sentido espiritual, la segunda ley de Newton puede verse como una expresión de nuestro deseo más íntimo de avanzar en la vida para cumplir nuestro propósito, descubriendo y utilizando nuestro potencial. Esta ley establece que la tasa de cambios en el movimiento es directamente proporcional a la fuerza aplicada. En otras palabras, si queremos que algo cambie, necesitamos aplicar una fuerza en la dirección del cambio deseado. Necesitamos actuar y usar nuestra energía y recursos sabiamente para tomar decisiones conscientes, para crear el resultado deseado. Cuando lo hagamos, podemos comenzar a hacerlo. Nos vemos a nosotros mismos como una poderosa fuerza de cambio. Podemos reconocer que al tomar medidas consistentes en una dirección somos capaces de crear cambios duraderos en nuestras vidas. La segunda ley de Newton implica que con suficiente determinación podemos ser dueños de nuestro propio destino. Podemos tomar el control de él y de nuestras vidas y realizar los cambios necesarios para alcanzar nuestras metas. La clave es tomar medidas para lograr los resultados deseados y al mismo tiempo encontrar un equilibrio entre ejercer suficientemente la fuerza para lograr una meta sin esforzarnos demasiado. La segunda ley de Newton es una herramienta útil para comprender cómo podemos aplicar la fuerza para crear cambios positivos en nuestro interior, para crear cambios positivos en nuestra vida. Lo usamos como ejemplo para motivarnos y animarnos a actuar hacia nuestras metas deseadas. Puede ser una de las fuerzas más poderosas que nos lleven para lograr nuestros sueños, tomar medidas consistentes en la dirección correcta. Puede llevarnos a una vida más exitosa y plena. Consideramos que es un poema bastante completo. Contiene muy buenos elementos, ya que relaciona la inercia, la dinámica, la acción y la reacción, que es lo más importante acerca de las leyes de Newton. Nos muestra también los usos que tiene para la vida y todos los beneficios que trajo a la humanidad, ya que gracias a estas leyes la humanidad pudo hacer bastantes cosas y pudieron crearse bastantes inventos que hoy en día, que son bases para lo que hoy en día vemos en nuestro alrededor. Entonces, pues, al decir más como la parte poética de la ley como tal, no buscando una especie de tema sentimental ni sentimientos así como amor o desamor, solamente buscándole el lado poético a las leyes de Newton, hace que sea un poema todavía más completo, porque se ve lo bonito que tienen estas leyes y lo mucho que nos han ayudado para nuestra vida cotidiana y para las cosas que nosotros vemos a diario. A continuación, leeremos el segundo poema. La fuerza necesaria para hacer una acción. En un punto indeterminado, balanza con respuestas en camino, decide entre el yin-yang, distancia, perspectiva, bizarro y abstracto. Una fuerza, una dirección, intentar repeler con su presencia, definir acciones como negativas o positivas, repercusiones, intenciones, decisiones, distancia, longitud, limitación, líneas imaginarias útiles, rebanada,
inalcanzable, coordenada exacta e interable, distancia y fuerza. En resumen, más claro, más real, más comprensible, interrogación, presencia, acusación. ¿Qué tal si años dimos algo más? Un enigma grande, razón, inclinado, cambiado, resultado, cambió. Y la única pregunta que la razón no pudo responder por el hecho de nunca estar entera es: ¿aplicarás fuerza para que la distancia sea pequeña entre todo? ¿O acaso aplicarás distancia para no tener que aplicar fuerza alguna? Así la puerta, así el palo, así la rama, así la mesa, así la madera, así mi promesa, así como la dura verdad, así como la injusta realidad, así como todos en algún momento entendemos que así como encontramos la razón total, encontramos el equilibrio sin igual. Puntos positivos. Es un poema bonito, sin embargo, no se halla una intención como tal. Puntos negativos. Usa demasiadas palabras redundantes en casi todo el poema. No se entiende cuál es el tema principal. No tiene fórmulas. Además, al no saber cuál es el tema principal, no podemos decir mucho respecto a su contenido. ¿Qué es? Esta fuerza se describe cuantitativamente en la tercera ley de Newton, conocida como el principio de acción y reacción. La fuerza de empuje se origina cuando un cuerpo o sistema expulsa materia en dirección y sentido fijo. Acción. En respuesta, se produce como una fuerza igual y en la misma dirección, pero en sentido contrario. Reacción. Por ejemplo, una avioneta genera una fuerza de empuje cuando la hélice expulsa aire hacia atrás. Esta expulsión del aire desarrolla una fuerza en sentido opuesto que transforma en movimiento, incrementando la velocidad del avión en proporción a la masa de aire expulsado. La fuerza de empuje solo aparece cuando hay una fuerza de acción previa y solo puede originarse cuando entran en contacto dos cuerpos distintos, como el aire que expulsa la avioneta y la atmósfera. El poema utiliza metáforas y conceptos de la física para describir la separación y el desvanecimiento de una relación amorosa. Para entender la fuerza necesaria para hacer una acción, en el contexto de este poema desglosaremos la imagen y metáforas empleadas. Análisis del poema. El círculo imparable de nuestro adiós. Metáfora. La relación es un círculo que no se detiene, simbolizando un ciclo continuo de despedida. Fuerza necesaria. Mantener este círculo en movimiento requiere una energía constante, reflejando en el esfuerzo emocional necesario para soportar la separación. Las tangentes sin de nuestros corazones se alejan. Retorno en su pasión eterna. Metáfora. Las tangentes representan caminos que se tocan en un punto y luego se alejan, para no volver a encontrarse, simbolizando cómo los corazones se separan. Fuerza necesaria. La fuerza que aleja las tangentes es comparable a la fuerza emocional, que lleva a los amantes a separarse. Posiblemente la fuerza centrífuga en un sentido figurado. La velocidad angular de los recuerdos gira severamente arrastrando consigo los fragmentos rotos de un amor desvanecido. Metáfora. La velocidad angular se refiere a la rapidez con la que giran los recuerdos, arrastrando fragmentos de la relación. Fuerza necesaria. La fuerza centrípeta necesaria para mantener estos recuerdos en órbita, reteniendo los fragmentos rotos, representa la lucha interna para mantener vivos los recuerdos. En el radio infinito de la soledad, nuestros besos se desvanecen como estrellas y el centro de gravedad de lo que fuimos se pierde en vastedad del olvido. Metáfora. La soledad es un radio infinito donde los besos se desvanecen como estrellas
y el centro de la gravedad, el núcleo de la relación, se pierde en el olvido. Fuerza necesaria. La fuerza de atracción que mantendrá el centro de gravedad es incapaz de contrarrestar la vastedad del olvido, simbolizando la pérdida de conexión. Las fuerzas centrífugas nos separan, y en este movimiento uniforme hacia el abismo, nuestros nombres se desvanecen en el viento como hojas secas en un torbellino sin fin. Metáfora. La fuerza centrífuga separa los elementos del sistema, los amantes, impulsándolos hacia afuera en un movimiento uniforme hacia el abismo. Fuerza necesaria. La fuerza centrífuga que actúa para separar a los amantes es la misma que los impulsa hacia un estado de olvido, similar a las hojas secas en un torbellino sin fin. Relación con la fuerza necesaria para una acción. En física, la fuerza necesaria para mantener un objeto es movimiento circular. Es la fuerza centrípeta que contrarresta la fuerza centrífuga, aplicando esta idea al poema. Fuerza centrípeta. En una relación podría ser el esfuerzo emocional, el amor y el compromiso que mantienen la unión de los amantes. Fuerza centrífuga. Los conflictos, el desamor y las circunstancias de los que separan. El poema describe cómo, a pesar de cualquier fuerza centrípeta que pudiera haber existido, esfuerzos para mantener la relación, la fuerza centrífuga de los problemas y el desamor. Ha ganado, llevando una separación inevitable y un desvanecimiento en el olvido. La fuerza necesaria para hacer una acción se refleja en la energía emocional requerida para enfrentar y soportar este proceso de separación y pérdida. Bueno, como sabemos, este poema es bastante confuso y entenderlo nos ha costado bastante. Además de que tiene algunas cosas las cuales se podrían cambiar o considerar errores. Al inicio, en la parte que dice, decide entre yin y yang, distancia, perspectiva, bizarro, abstracto. Usa palabras que la verdad no tienen mucha coherencia, ya que pues no quieren decir lo mismo. Y durante todo el poema usa frases que podrían mejorarse, sin embargo no es lo más importante. Lo que más importa aquí es el tema físico, y no tiene un tema físico establecido que se pueda entender con claridad. Tal vez sí habla de un tema como tal en física, sin embargo es muy complicado entenderlo, o tal vez está puesto de manera indirecta. Pero pues esto no está muy bien, ya que para el lector es bastante complicado de comprender y de evidenciar si tiene fórmulas o si relaciona leyes. Bueno, y por último vamos a leer el poema de Hojas Secas. En este vamos a dar nuestras opiniones, puntos de vista, puntos negativos, puntos positivos. Hojas secas. El círculo imparable de nuestro adiós. Las tangentes de nuestros corazones se alejan, sin retorno, en su pasión eterna. La velocidad angular de los recuerdos gira severamente, arrastrando consigo los fragmentos rotos de un amor desvanecido. En el radio infinito de la soledad, nuestros besos se desvanecen como estrellas, y el centro de gravedad de lo que fuimos se pierde en la vastedad del olvido. Las fuerzas centrífugas nos separan, y en este movimiento uniforme hacia el abismo, nuestros nombres se desvanecen en el viento como hojas secas en un torbellino sin fin. Este poema presenta varios temas centrales, todos relacionados con la pérdida, la separación y la desintegración de una relación amorosa. A continuación, se analizan los temas y los elementos que los destacan en el poema. El ciclo imparable de la despedida. El título del ciclo imparable de nuestros adiós y la referencia a las tangentes de nuestros corazones
sugieren una separación inevitable y continua. La idea de un círculo sugiere repetición y falta de escape. El amor y la pasión perdida. La frase sin retorno en su pasión eterna indica que, aunque la pasión entre los dos era intensa, ahora es parte de un pasado inaccesible. La fuerza de los recuerdos. La velocidad angular de los recuerdos gira severamente. Utiliza términos físicos para describir cómo los recuerdos del amor perdido aún giran y afectan a los individuos, aunque de manera dolorosa. Desintegración del amor. Los fragmentos rotos de un amor desvanecido evocan una imagen de algo que una vez fue completo y hermoso, pero ahora está quebrado y perdido. Soledad y olvido. En el radio infinito de la soledad y el centro de gravedad de lo que fuimos se pierde en la vastedad del olvido. Expresan cómo el amor y la conexión que una vez existieron se han disuelto en la soledad y el olvido. La fuerza centrífuga y la separación. La fuerza centrífuga nos separa. Emplean una metáfora científica para describir cómo las fuerzas inevitables de la vida han llevado a los amantes a alejarse del uno al otro. Desaparición e intrascendencia. Nuestros nombres se desvanecen en el viento como hojas secas, en un torbellino sin fin. Evoca la imagen de la desintegración final, de sus identidades y su conexión, desapareciendo en la insignificativa y el olvido. En resumen, el poema aborda temas de separación, pérdida, desintegración y olvido, utilizando una rica imaginería física y astronómica. Las referencias a conceptos científicos como tangentes, velocidad angular y fuerzas centrífugas intensifican la sensación de inevitabilidad y de un proceso que no puede ser detenido, reforzando la desolación y el vacío que sigue a la ruptura de un amor profundo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el desamor. El desamor es algo normal en los adolescentes y personas, ya que la mayoría de personas se enamoran a lo largo de su vida. Y después del amor viene el desamor. Mi compañero Agudelo les va a hacer una introducción al tema. El desamor es una experiencia desafiante, pero también es una parte natural de la vida y de las relaciones. A través de él se puede aprender valiosas lecciones y desarrollar una mayor fortaleza emocional. Algunas ventajas de esto puede ser la claridad en relaciones futuras, acontecimientos, fortalecimiento emocional, mejorar las relaciones interpersonales. También esto tiene muchas desventajas, tales como el miedo a nuevas relaciones, autoestima dañada, dolor emocional, impacto en la salud mental, problemas físicos. Y pues para curar un desamor es una cosa que lleva mucho proceso y que lleva tiempo y esfuerzo. Cada persona tiene su propio ritmo y métodos que funcionan mejor para ella. En resumen, el desamor en la adolescencia es un proceso complejo que puede afectar negativamente la autoestima, la identidad y el estilo de apego de los adolescentes. Es fundamental que los padres y madres estén presentes y comprensivos para ayudar a sus hijos a superar el dolor y aprender a manejar las emociones negativas. El desamor afecta en el impacto de la autoestima, cambios en el estilo de apego, necesidad de acompañamiento, impacto en la identidad, dificultades para relativizar, impacto en la salud mental, entre otros factores. Este es un sentimiento que, como dijimos anteriormente, lo tienen casi todas las personas que han estado enamoradas y puede ser muy doloroso. Los sentimientos negativos del desamor son tristeza, decepción, frustración y amargura hacia la pareja. El desamor puede surgir por diversas razones, como la falta de compatibilidad, la infidelidad, la rutina, la falta de comunicación, entre otros. Es importante reconocer y abordar el desamor a tiempo para evitar que una relación se deteriore aún más. Bueno,
yo les voy a decir un párrafo que me pareció súper interesante para que lo analicemos y podamos sacar conclusiones de lo que es el desamor. Nunca respondió ese último mensaje y yo tampoco volví a hablarle. Me confundió y desapareció. Necesitaba respuestas y me dolía no encontrarlas. Pero ha pasado el tiempo y ahora creo que no hace falta preguntar nada. Aceptar el cambio es un desafío. Y hacerlo no significa que no hayamos olvidado. Pero entender que hay cosas que no volverán a ser como antes y abrirnos a lo que vendrá, en lugar de aferrarnos a lo que fue, es la única forma de curarnos. Bueno, este párrafo expresa un proceso emocional complejo y profundo. Aquí se presentan varios temas centrales, incluyendo la falta de comunicación, la confusión, la búsqueda de respuestas, el dolor, la aceptación del cambio y la sanación. A continuación, se analizan los elementos clave y se ofrece una respuesta que refleja empatía y comprensión. Bueno, la falta de comunicación y desaparición. Bueno, eso es algo muy normal en los adolescentes que la determinan como gosteo. Nunca respondió a ese último mensaje y yo tampoco volví a hablarle. Me confundió y desapareció. Indica una ruptura abrupta y sin cierre, lo que deja una sensación de incompletitud y confusión. Búsqueda de respuestas y dolor. No necesitaba respuestas y me dolía no encontrarlas. Muestra la angustia de no entender por qué sucedió la ruptura, a lo cual es un obstáculo para la aceptación y el cierre emocional. El paso del tiempo y la reflexión. Ha pasado el tiempo y ahora creo que no hace falta preguntar nada. Refleja una evolución emocional donde el narrador ha comenzado a aceptar la situación y ha dejado de buscar respuestas. O sea, el narrador ha intentado buscar nuevas formas para poder superar a esa persona y poder aceptar lo que pasó y lo que fueron. Aceptación del cambio y sanación. Aceptar el cambio es un desafío y hacerlo no significa que hayamos olvidado. Indica que el narrador reconoce que la aceptación es un proceso muy difícil, pero es necesario. Este punto subraya que aceptar no es lo mismo que olvidar. Entender que hay cosas que no volverán a ser como antes y abrirnos a lo que vendrá en lugar de aferrarnos a lo que es la única forma de curarnos, revela una profunda sabiduría del narrador. La verdadera curación viene de aceptar el cambio y estar abiertos a nuevas personas, a un nuevo futuro, en lugar de aferrarse al pasado. Es natural sentirse confundido y adolorido cuando alguien desaparece de nuestra vida sin explicación. La falta de cierre puede ser especialmente difícil de sobrellevar. Sin embargo, tu reflexión muestra una gran madurez emocional. Has comprendido que no siempre obtenemos respuestas que buscamos y que el paso del tiempo nos ayuda a ver las cosas con más claridad. Aceptar el cambio es sin duda un desafío, pero también una oportunidad para crecer y abrirnos a nuevas experiencias. Reconocer que algunas cosas nunca volverán a ser como antes. Nos permite liberar el pasado y dar la bienvenida a lo que el futuro tiene para ofrecernos, como nuevas personas, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Esta apertura al cambio y a lo nuevo es esencial para nuestra sanación y bienestar. Sigue adelante. Con esta actitud de aceptación y apertura, permítete sentir todas las emociones que vengan y confía en que con el tiempo te sentirás más fuerte y en paz. La sanación es un proceso difícil, aunque eso todo el mundo lo sabe, pero estás en el camino correcto. Bueno, y para ya ir finalizando nuestro podcast, vamos a hacer una conclusión del poema de Hojas Secas. En conclusión, el poema Hojas Secas es una rica y compleja meditación sobre la naturaleza del amor perdido, la inevitable separación y el proceso de la memoria en el contexto de la desintegración de una relación significativa, a través de una serie de metáforas científicas y astronómicas. El poema teje un tapiz de emociones que resuenan profundamente con cualquier lector que haya experimentado la ruptura de un vínculo profundo. Ciclo de la despedida. El título y la primera línea del poema, El círculo imparable de nuestro adiós,
establecen de inmediato una sensación de inevitabilidad y repetición. El uso del término círculo sugiere un proceso cíclico, algo que no tiene fin ni principios claros y que una vez iniciado no se puede detener. Esto refleja cómo incluso después de la separación, las emociones y recuerdos continúan girando en un ciclo interminable. Metáforas científicas. La referencia a conceptos científicos como tangentes, velocidad angular y fuerzas centrífugas no solo añaden un toque de originalidad al poema, sino que también profundizan la exploración de la ruptura. Las tangentes, líneas que tocan una curva en un solo punto antes de alejarse para siempre, simbolizan la brevedad y la conexión efímera de los corazones antes de que se separen sin retorno. La velocidad angular de los recuerdos evocan cómo los recuerdos pueden girar y resolver nuestros sentimientos con una intensidad severa, a menudo llevándonos a revivir el dolor de la separación. Desintegración y olvido. El poema utiliza el concepto del radio infinito de la soledad para ilustrar la vastedad y la inmensidad del aislamiento que sigue a la pérdida de un amor. En este espacio solitario, los besos y momentos compartidos se desvanecen, como estrellas, brillando brevemente antes de desaparecer en la oscuridad del olvido. La frase "el centro de la gravedad de lo que fuimos se pierde en la vastedad del olvido" subraya cómo la esencia misma de la relación, su núcleo, se disuelve en la inmensidad del pasado no recordado. Fuerzas separadoras. Las fuerzas centrífugas que separan a los amantes simbolizan las fuerzas extremas e internas que inevitablemente nos empujan a alejarnos de quienes amamos. Estas fuerzas pueden ser el tiempo, las circunstancias o incluso nuestras propias decisiones. El movimiento hacia el abismo representa la trayectoria inevitable hacia la desintegración y la nada, donde los nombres de los amantes se desvanecen. En el viento como hojas secas en el torbellino sin fin, esta poderosa imagen final de hojas secas capturadas en el torbellino sin fin, encapsuladas la idea de que los vestigos de la relación continúan girando en caos perpetuo, sin encontrar nunca un lugar de descanso. Reflexión y sanación. Aunque el poema se centra en desolación y el vacío que sigue a la pérdida de un amor profundo, también invita a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la memoria y el olvido. Aceptar que algunos aspectos de nuestras vidas nunca volverán a ser como antes y que debemos abrirnos a lo que vendrá es fundamental para la curación. Este proceso de aceptación y apertura es la única manera de avanzar y sanar, aunque reconozcamos que los fragmentos de nuestro pasado seguirán existiendo como hojas secas en un torbellino. Recordamos constantemente lo que fue y lo que nunca volverá. En resumen, Hojas Secas es una exploración profunda y emotiva del proceso de separación y pérdida, empleando una rica imaginería científica y natural para capturar la complejidad de las emociones involucradas. El poema no solo describe el dolor y la confusión de la ruptura, sino que también ofrece una meditación sobre la naturaleza inevitable del cambio y la importancia de aceptar y adaptarse a las nuevas realidades. Al final, aunque nuestros nombres y recuerdos puedan desvanecerse en el viento como hojas secas en un torbellino sin fin, es en la aceptación de la transitoriedad que encontramos la verdadera sanación y paz interior. Y bueno, este ha sido todo nuestro podcast. Espero pues que a todos les haya parecido muy interesante y también pues que
que hayamos hecho el análisis de estos poemas correctamente. Les agradecemos a todos por habernos escuchado y esperamos que les guste. Gracias.